Buenos días. Les estamos extendiendo un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes que nos ve y nos escucha por este medio. Estamos con la lección, el repaso de la lección de hoy, domingo 22 de noviembre. Y el tema principal es la verdadera educación cristiana. Amén. Los invito a que la vean, estúdienla. Está muy interesante, les va a gustar. Bueno, vamos a buscar en la palabra de Dios. En Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El repaso de la lección está por mi esposo José Antonio Plata. Dele su tiempo. Gracias. Bien, recuerden que este es el canal de la familia. En el canal de la familia hay temas importantísimos, porque es la palabra de Dios. Y también tenemos la lección de escuela sabática. Hoy nos toca lección 9, domingo 22 de noviembre, la verdadera educación cristiana. Y recuerden, todo el material de la lección de escuela sabática, o gran parte de él, estos comentarios vienen de los libros de nuestra hermana Elena de White. Y vamos a ir a esta parte. Miren, en la casa de nuestra hermana Elena de White llegaban visitantes al año más de 7,000 personas. Muchas personas. Aquí estoy con un grupo de personas. No recuerdo si estas personas eran venezolanas. Eran de Venezuela. No recuerdo bien. O de otro país. Los jovencitos. Ustedes pueden ver aquí que hay un cordón que separa de las partes donde están los materiales o los utensilios de la casa, y nadie puede pasar este cordón. Pero a veces yo me lo permitía pasar a los niños para que tentaran los libros o los escritos ahí o materiales. Y hoy vamos a hablar acerca del deseado de toda la gente, de este libro. Vamos a hablar de este hermoso libro. Y vamos a ir a la lección. Y recuerden, estos mensajes de la lección son importantísimos, como dice mi esposa. Vamos a ir a la lección de hoy. Adelante, Esther, vamos a comenzar. Lección 9, domingo 22 de noviembre, la verdadera educación cristiana. Adelante, Esther. Se cuenta la historia de un rabino que, mirando a los ojos adormilados de los jóvenes que estaban sentados en el aula, les preguntó: alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Varios de los alumnos levantaron la mano con cautela. Rabí, preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No, Rabí, es cuando se nota la diferencia entre una oveja y una cabra. Levantó la mano otro alumno. Después de escuchar una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció: Mire, vamos a seguir la historia. Recuerden, es interesante, si usted quiere alcanzar la verdadera educación cristiana, tiene que estudiar las escrituras, estudiar su lección de escuela sabática y estudiar las lecciones de sus hijos. Bien, vamos a seguir con la historia. Alumno.
Uno sabe que la noche ha terminado y que ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Mire. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, también es de noche. Lee Lucas 10, 30 al 37. ¿Qué cuestión quiso plantear Jesús con esta historia? ¿Qué debería formar parte de toda verdadera educación cristiana? Como adventistas del séptimo día, fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. El estado de los muertos, el sábado 1844 y el juicio, el gran conflicto, entre otros, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Y, sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirve si no somos amables con los demás? Si mostramos prejuicio contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores. ¡Qué lección tan grande estamos estudiando esta parte domingo! Adelante, Esther. La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió. Seres cuyos pecados cargó en la cruz. Seres por los cuales pagó un precio infinito. Si exaltamos la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano y, en teoría, los trataremos como realmente se merecen, según el valor que Dios les conceda. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. ¿Qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad, ya sea en forma sutil o abierta, que como cristiano debes dejar de lado? Mire. La verdadera educación cristiana es aquella cuando el miembro de la iglesia no hace diferencia entre un hermano y el otro hermano, el rico y el pobre, entre una hermana y la otra, la educada y la persona que apenas sabe leer y escribir. No, esa es la verdadera educación, cuando no hacemos diferencia entre uno y el otro. Bien, vamos a ir ahora al mensaje completo de lleno. Dice aquí, Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio ¿qué? Muerto. Miren. Se acercó un doctor de la ley y le hace una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hace a Jesús fue esta: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Y Jesús le dijo: tú ya lo sabes. Contéstame la pregunta tú mismo. Oh Señor, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Y aquel doctor de la ley le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora Jesús comienza a ilustrarle a través de este hermoso pasaje. Y yo quiero decirte hoy, la lección de hoy es una lección
poderosísima. Y vamos a escucharla para ver quién es su hermano de la iglesia o su hermana de la iglesia. Adelante, Esther. Un hombre, este incidente era verídico. Amén. Deseo de todas las gentes y G. 462. Ajá. Probablemente muchos lo sabían en Jericó, donde vivía el sacerdote y el levita, actores destacados en el incidente según el deseado de todas las gentes. El levita y el sacerdote estaban presentes en esa ocasión. Mire. Página 462. Antonio Luna. No, Antonia. Antonia. Antonia Lunas. Antonia. Esta no viene en el deseo de toda la gente. Okay. Solamente la puse aquí como una referencia. Okay. Antonia Luna vivió pegadito a la casa de Elena de White. Junto a la casa, la calle nomás la dividía. Enfrente de la casa de Elena de White vivió Antonia Luna, una profesora retirada. Le llevamos el mensaje. Y esta mujer, cuando escuchó el mensaje, se quedó esta mujer ida. Una gran maestra norteamericana. Pero cuando le hicimos el llamado, nuestra hermana Antonia Luna nos dice: espérenme, necesito prepararme más. Y resulta que nuestra hermana Luna, a los días que le hicimos el llamado, se cayó dentro de la sala de su casa, se resbaló y cayó de nuca, perdiendo la vida al instante. Mire qué interesante esto. Pero conoció el mensaje acerca de esa casa que tenía enfrente, que millones de personas quisieran estar en esa casa y no pueden porque son de otros países, o porque no tienen la manera, o porque no tienen una visa, un pasaporte para viajar a los Estados Unidos y no pueden venir a verla. Pero esta mujer sí. Bien, vamos a ir nuevamente al mensaje. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Adelante, Esther. Pasó de largo. Pasó como si no hubiera visto nada. Pero en realidad no se detuvo porque no le importaba lo que veía. El desafortunado viajero, desnudo, herido, sin duda estaba cubierto de tierra, de sangre. Si éste hubiera estado muerto, tocarlo nada más hubiera significado contaminación ritual para el sacerdote o levita. Número 19, 11 al 22. Además, existía la posibilidad de que fuera samaritano o gentil, y de un modo u otro era ilegal. Mire. Que un sacerdote tocara el cadáver de cualquiera que no fuera un pariente cercano. En Levítico 21, del 1 al 4. Muchas de las tales excusas pasaron sin duda por el pensamiento de estos hombres, mientras trataban de justificar sus conductas. Mire, le está respondiendo Jesús, porque el doctor de la ley y todos sus acompañantes le preguntaron: ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús le está ilustrando con algo verdadero, algo que había sucedido. Vamos a ir ahora al 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Adelante, Esther. Llegando cerca y viéndole, parece que el levita fue un poco más considerado que el sacerdote, o quizá más curioso. Se acercó al hombre herido antes de seguir su camino. Mire, qué interesante. Cuando menos este volteó a verlo, pero el sacerdote ni siquiera lo vio. Ahora bien, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Interesante el mensaje de hoy de la lección. Adelante, Esther. La misericordia manifestada por el samaritano
refleja de un modo real el espíritu que movió al Hijo de Dios a venir a este mundo para rescatar a la humanidad. ¡Qué interesante! Dios no estaba obligado a rescatar al hombre caído. Podría haber pasado por alto a los pecadores, así como el sacerdote y el levita pasaron de largo sin ayudar al desafortunado viajero en el camino a Jericó. Mire, Pero el Señor estuvo dispuesto a ser tentado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece. mire, 3 personajes en esta historia. Bien, vamos a seguir. Dice el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Adelante, Esther. Heridas, puso aceite y vino. Eran los remedios caseros comunes en la antigua Palestina. Algunas veces se mezclaban los dos y se usaban como ungüento. Bien, mire, ahora yo preguntaré a usted que me escucha y me ve, ¿cuál de estos 3 personajes quisiera ser usted? Terrible lo que estaban escuchando, aquel grupo de personas que estaban escuchando a Jesús hablando acerca de lo que había sucedido, acontecido hacía pocos días. Bien, vamos a ir al versículo 34. Y acercándose, viéndole sus heridas, perdón, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Adelante, Esther. Mesón, un lugar donde se recibe a todos. Mire. En este caso, a los componentes de una caravana. Se refiere a una posada. Mire. En Lucas 2:7 es más bien, en términos generales, un alojamiento. Mire. Es probable que este estuviera en Jericó o cerca de allí, pues no hay ideas de importancia entre Jerusalén y Jericó. Mire, o podríamos decir, un hotel lo llevó a un hotel. Bien, vamos a ir al 35. Lucas 10:35. Otro día al partir sacó 2 ¿qué? Denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando ¿qué? Regrese. Adelante, Esther. 2 denarios, es decir, 7,79 gramos de plata. Quizás algo más de $1 o mejor. El equivalente de 2 días de trabajo, página 51. Mire, qué interesante la lección de hoy. Mi hermano, ¿cuál es tu prójimo? ¿O cuál es mi prójimo? Es interesante esto. Bien, vamos a ir a la parte ahora 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastare de más yo te lo pagaré cuando regrese. Adelante, Esther. Mesonero, el que administra, Yo te lo pagaré, era sin duda los 2 denarios, solo la primera cuota de lo que el samaritano tenía que pagar. Pasarían varios días antes de que el viajero herido se recuperara lo suficiente para poder continuar su viaje. Por lo tanto, el bondadoso samaritano se hizo cargo del extraño. Mire, la verdadera educación cristiana, esta es la que nos está presentando Jesús a través del buen samaritano. Es grande esto. Vamos a ir ahora al 35 de nuevo. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastare de más. Mire,
yo te lo pagaré cuando regrese. Adelante, Esther. El interés del samaritano no fue pasajero. Hizo más de lo que podía haber esperado que hiciera. ¡Wow! Su interés en el desconocido fue más allá de la obligación mínima que se podía esperar que asumiera cualquier viajero. Mire, hermano que me ve y que me escucha. A veces nosotros renegamos cuando nos vuelven a pedir la ayuda para un miembro de iglesia que está pasando por una crisis terrible. Y a veces decimos, otra vez quieren más. No debemos jamás de renegar. Si nosotros tomamos esta lección para nosotros, esto va a ser grandioso. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Adelante, Luz Esther. Cuando regrese. Probablemente en su viaje de regreso, la confianza que el mesonero tuvo en el samaritano sugiere que este era un comerciante que solía pasar por Jericó y era conocido del mesonero. Mire, al decirle, mira, cuando regrese te lo pagaré. Y el mesonero tuvo ¿qué? Confianza, porque conocía a este hombre. Ahora bien, vamos a ir al 36. ¿Quién pues? Miren la pregunta de Jesús. Aquí viene la pregunta para usted también. 10:36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Adelante, Esther. El sacerdote, el levita y el samaritano había estado cerca del desventurado viajero en su momento de necesidad, pero solo uno de ellos actúa como prójimo. Mire, qué interesante. Interesante la pregunta. ¡Wow! ¿Quién de estos ¡Qué 3? bárbaro! Vamos a ir a la última parte. Ya estamos llegando a la última parte. Al 37 porque necesitamos llegar a la última parte. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú ¿qué? Lo mismo. Lo mismo. El escriba, el gran fariseo, el hombre de la ley y todo lo que le acompañaban se quedaron atónitos a lo que estaban escuchando. Y a la respuesta que salió de su compañero, este gran escriba, que dijo, el que usó de misericordia, por no mencionar al samaritano, terrible lo que estaba pasando. Con esto terminamos. Y él le dijo, ¿qué usó de misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mismo. Amén. Adelante, Esther. El doctor de la ley había respondido, el que hizo misericordia. Y Jesús le contestó, ve y haz tú lo mismo. ¡Ah, wow! En otras palabras, si el doctor de la ley quería saber qué era ser verdaderamente un buen prójimo, tenía que tomar como ejemplo la conducta del samaritano. Esta es la esencia de la verdadera religión, en Miqueas 6:8 y Santiago 1:27. ¡Wow! Lea estos pasajes, hermano que me ve y que me escucha. A veces en la iglesia, el que menos tiene es el que da. El que menos tiene es el que ayuda. ¿Te das cuenta? El incidente ocurrido. ¿Cómo es que el doctor de la ley, increíble, tuvo que aceptar que un samaritano tenía mejores sentimientos que un sacerdote y que un levita? Personas que oficiaban en el templo. Yo te digo en esta mañana, debemos nosotros
amar a nuestro prójimo. No le hace que no sea miembro de iglesia, pero cuando tengamos la oportunidad, debemos ayudar, aunque sea con lo poquito que tenemos. Y en esta mañana yo te digo que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo toque tu corazón para que seas transformado en el mejor cristiano en tu comunidad. Que Dios te bendiga. Señor bendito, te damos gracias porque eres un Dios de amor. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la otra.